Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Ni Más Ni Menos, esfuerzo comunicacional que realizamos diariamente de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 58. Todo con el objeto de compartir con ustedes las informaciones y los comentarios sobre los temas más impactantes y que por su trascendencia son importantes para el diario vivir de los dominicanos. Además de por su canal 58, este programa se retransmite por nuestro canal de Facebook, Ni Más Ni Menos, por el canal de Facebook de NJ Productora 2024. Y si no puede verlo en directo o en diferido a través de nuestros canales de Facebook, puede verlo en cualquier momento en nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. Colocan la fecha del día que le interesa ver, el día, y el mes y el año. Y ahí estará colgado sin comerciales y naturalmente todo el contenido completo, sin editar el contenido. Es importante que compartan con nosotros porque es la manera más idónea para incentivarnos a que sigamos trabajando, siempre con el objeto, reiteramos, de coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra débil democracia, aportando con nuestros humildes comentarios y naturalmente con la imparcialidad y la objetividad que nos caracteriza. Miren, el gobierno, vamos a decir, a través del Ministerio de Salud Pública, que es el regente de la política de salud del Estado, realizó una campaña en el día de ayer tendente a llamar la atención de los dominicanos sobre el dengue. El dengue es una enfermedad endémica de nuestro país. Todos sabemos que se reproduce o se produce o se contagia, se adquiere a través de la picada del mosquito, un mosquito que ha sido contagiado, el Aedes aegypti, que la hembra del mosquito Aedes aegypti desova en aguas limpias, transparentes, esa misma que nosotros guardamos para realizar los quehaceres domésticos e inclusive hasta en un botellón de esa agua que compramos, si lo dejamos destapado, puede desovar la hembra de la Aedes aegypti y ahí puede procrearse. Y digo que es importante que atendamos porque el gobierno o nuestros gobiernos hacen sus aspavientos y hacen sus operativos. Y el problema de combatir las enfermedades infectocontagiosas, como cualquier otra enfermedad, no es de operativo, es de constancia. Es de mantener informando y orientando a la población de lo que no debe hacer y de lo que debe hacer. Dice el Ministerio de Salud Pública que en lo que va de año el país registra al menos 9 muertes. En lo que va de año, 9 muertes por dengue y 6.409 casos probables de esta enfermedad. Y cuando hablan de probable es reduciéndole. Este gobierno es bueno queriendo esconder las vainas. El año pasado quitó la vida de 62. Bueno que sepamos que se pasaron el año entero diciendo que eran solo 34. Y en el último boletín epidemiológico admitieron que son 62 y fueron más de 200 los muertos por dengue. Comprobado. Y afectó cerca de 28,000 personas, esto en la temporada pasada. Se pronostica para la región y la República Dominicana, puso en marcha este operativo nacional contra el dengue, en un llamado a eliminar criaderos, a limpiar entornos de los hogares, a tapar el agua que se almacena, acudir al médico ante los primeros síntomas y evitar automedicarse.
La jornada fue puesta en marcha simultáneamente a nivel nacional. Como matriz se realizó en la capital dominicana. Esa imagen que vimos ahí fue tomada en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, que fue donde realizó, ahí estuvieron las autoridades, el ministro de Salud, la vicepresidenta de la República y los viceministros de Salud, enfocando e informando sobre esta problemática a la población. Reitero que no debe de ser de operativo porque nosotros tenemos que estar constantes. Para que esta situación tenga resultados positivos, se deben involucrar no solamente las autoridades de salud, sobre todo de salud pública, no los médicos del sistema de salud que están ofreciendo servicios en los hospitales, no las enfermeras que están en los hospitales atendiendo los enfermos en su rutina diaria. Pudiera haber enfermeras, porque hay muchas enfermeras contratadas que tienen, por ejemplo, en Moca, la Provincial de Salud, o en Espaillat. Usted pasa por ahí y ve cantidades en el Parque Hermanos de la Maza de enfermeras que son. Pero, bueno, si son enfermeras en acción de servir como orientadores, como inspectores de salud, que es lo que debiera existir, que hay muchos nombrados como inspectores de salud, pero realizan otras labores, para orientar casa por casa, barrio por barrio, involucrar el ayuntamiento municipal o los ayuntamientos municipales, las juntas distritales, a colaborar para descacharrizar. Anteriormente se hacían operativos. La fumigación no es tan importante, de acuerdo a los entendidos, porque la fumigación puede crear, en un caso extremo de una plaga, se puede fumigar, pero la fumigación puede crear anticuerpos en los mosquitos y no hacerle nada en un momento determinado. Que la gente siempre pide, hay que fumigar para matar los mosquitos. No, lo que hay que hacer es no dejar agua a la intemperie para que la hembra del mosquito no ponga sus huevos. Pero bueno, vamos a esperar que esto termine bien, porque es difícil que en épocas como esta, donde tanto propios como extraños están empeñados en una campaña política, más los propios, los del gobierno me refiero, porque la oposición no da pie con bola, no hay forma de que usted lo sienta. Por eso la gente dice que estas elecciones van a ser muy desabridas, porque no hay el ritmo, no hay los bandereos, no hay a lo que nos hemos acostumbrado en campaña política, porque al parecer la oposición se ha entregado. No hay forma de que se sientan. La única oposición que se sintió, por ejemplo, en el municipio aquí, fue Pedro Fernández en su campaña, pero andaba prácticamente solo, como el llanero solitario, porque ni su partido ni los aliados se sintió que lo apoyaron. Y lo propio se siente con los candidatos a diputados, y la senadora salió para una excelente dama, mujer excelente, con condiciones excepcionales, tanto como ciudadana, como en su actividad política, que siempre estuvo ligada. Primero el Partido Reformista, luego una alianza con el PLD y ese sector de Leonel Fernández, Xiomara Valerio de Nasir. Pero no se sienten. Es más, usted pregunta, ¿cuáles son, aparte de Carlos García, cuáles son los demás candidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo? La Voz de la Z,
¿Y cuáles son los otros dos? No se conocen. Son 4 que lleva. 4. Y del PLD, Carlos Alberto, Olfalida y Martínez, hermano de Flérido Martínez, la mujer, la otra que completa la boleta. No se sabe quién es. Pero bueno, en ese mismo tenor, Leonel Fernández, Miguel Vargas y Abel Martínez denunciaron ante la OEA uso de recursos del Estado del narcotráfico en campaña, una acusación. Los candidatos de los partidos de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, del Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, y de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que conforman la alianza opositora Rescate RD, pidieron a la OEA una urgente presencia en el país para que sea garante de las elecciones del 19 de mayo. Alegan que en adición al uso y abuso de los recursos públicos hay otro aspecto de singular importancia, y es la presencia en el certamen electoral de recursos ilícitos, tanto de origen estatal como los provenientes del narcotráfico. El documento firmado por los 3 líderes de Rescate RD fue entregado en la OEA por la comisión de esa alianza, cuyo vocero fue Miguel Vargas. Advierten de un supuesto peligro que limitaría el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. La comisión fue recibida en Washington por Cristóbal Fernández. Bueno que recuerde Miguel Vargas, como la Alianza Rescate RD, que ser elegido no es un derecho. El derecho es de elegir y ser elegible, no elegido. Porque si usted es elegido fue que ya lo votaron por usted, y eso no es un derecho. El derecho lo tiene el ciudadano de votar por usted y usted de presentarse como candidato para que, si la ciudadanía quiere, lo elijan. Para que en otras ocasiones, en otro momento, corrijan el término, porque no hay derecho a ser elegido. Eso no es un derecho. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, es breve. Cuando retornemos, tenemos en detalles casos de la exposición que hicieron ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana los candidatos presidenciales Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Tenemos otros temas como el problema que generó la incursión de Ecuador en la Embajada de México en Ecuador, donde maltrataron inclusive a su delegado, irrumpieron. Tenemos imágenes escalofriantes de este hecho. Cuando retornemos luego de esta pausa comercial, es corta, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, la Asociación de Industrias de la República Dominicana realizó, no fue un debate, no es un debate, sino son ponencias con los más importantes candidatos que van a competir el 19 de mayo próximo. Leonel Fernández, Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Los candidatos presidenciales de los 3 grandes partidos del país presentaron ayer ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana sus planes para desarrollar la industria del país en caso de ganar las elecciones. El presidente Luis Abinader, el primero en exponer, que es candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno, se enfocó en resaltar los indicadores positivos de este sector durante los últimos 4 años e hizo algunas promesas, entre ellas mejorar el sistema eléctrico, que ha sido un fracaso.
El gobierno de Luis Abinader ha fracasado en 3 sectores importantísimos de la vida nacional, y desde mi punto de vista, y uno de ellos es el sector eléctrico. El mandatario prometió mejorar el sector eléctrico, que en los últimos 22 años ha generado pérdidas al país por unos 673.904 millones de pesos. Estas cifras son oficiales y reconoció que esta es una de las tareas pendientes que tiene el país. Necesitamos seguir incrementando el acceso a los mercados de capitales para reducir los tipos de interés, y mejorar esto es una tarea pendiente. Mejorar nuestro sector eléctrico, específicamente el de las distribuidoras, dijo el presidente. Cuando el presidente habla de los mercados de capitales, se refiere al acceso a créditos, sobre todo con intereses blandos o intereses bajos, para que pueda tener mucho más rentabilidad la industria, pero sobre todo pueda producir con menos costos. Las distribuidoras, sabemos que estos 2 factores, y se refiere a los intereses de los créditos y a la tarifa eléctrica, son claves para mejorar y transformar nuestro sistema productivo. Abinader se comprometió a proveer servicios públicos que apoyen a las pequeñas empresas y a las grandes empresas, y sobre todo a apoyar la educación técnica como forma de preparar técnicos, capacitar material humano para que pueda aumentar la producción, pero sobre todo la productividad. En tanto que el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presentó el paradigma de desarrollo industrial en la República Dominicana, lo cual implica la creación de clústeres industriales que fomenten la especialización y prioricen la compra de productos y servicios de origen local. Contempla implementar programas de preferencia para las MIPYMES en las licitaciones públicas, disminuir los tiempos en las cadenas de abastecimiento e impulsar el desarrollo del sistema logístico y de transporte de carga. Prometió la transformación digital y propuso incentivos fiscales y créditos blandos a las empresas que inviertan en el desarrollo tecnológico. La tecnología en nuestros tiempos significa abaratamiento de costos de producción, calidad en lo que producimos, pero sobre todo mucho mayor productividad. Me refiero a mayor porcentaje de producción, que es la productividad por tiempo o por área. En tanto que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, citó 3 medidas fundamentales a implementar en un gobierno suyo. En primer lugar, impulsar la reducción de los costos de transporte de mercancías para hacer el traslado más eficiente. Promover la reconversión industrial para hacer el proceso productivo más sostenible. Cuando se habla de la reconversión, es cambiar los esquemas que tenemos productivos. Pudiera ser el eléctrico directamente conectado con redes de la Corporación Dominicana de Electricidad, por ejemplo, para convertirlo en producción a través de energía solar o energía eólica. Y por último, reducir el costo de los trámites gubernamentales, tanto en términos económicos como en tiempo. Esta situación que se presenta en el país de cara a la industria nacional, sería importante, sobre todo, que podamos no solamente mejorar la productividad de lo que ya tenemos, lo importante es que seamos capaces de agregar valor a lo que producimos. Por ejemplo, somos muy buenos produciendo plátano. Agregar valor al plátano. Hay
varios derivados del plátano, del banano, de la batata, de la yuca, que nosotros podemos sacarle provecho industrializándolo. La industrialización de lo que producimos es lo que se llama agregar valor a productos. No solamente es sembrar yuca para sacarla y comérnosla, con huevo, con aguacate, que es buenísima, con chicharrón, con lo que sea. Es producir harina de yuca, por ejemplo, producir almidón para exportar. Hay muchísimos derivados de la yuca que inclusive tenemos que importarnos. Igual que el plátano. Y le pongo el ejemplo del plátano, pero piña. Somos buenos exportando piña para que otros países la procesen y nos las manden a nosotros para acá hecha mermelada o hecha jodienda o tutti frutti. Producimos el mejor cacao del mundo, el orgánico. Somos los mejores productores de cacao. Pero se lo enviamos a los suizos para que nos lo manden en exquisiteces. Carísimo. ¿Por qué no fortalecer, a pesar de que hay industria aquí, sobre todo en San Francisco de Macorís, que procesan cacao? Y a eso me refiero. Y ahí es que debe enfocarse no solamente los gobiernos, sino los industriales. Naturalmente, el gobierno puede coadyuvar a esa transformación, que es a lo que se refería, creo que Abel Martínez hablaba de transformar, o Leonel Fernández, uno de ellos que habla de transformar el aparato productivo. Eso es lo que nosotros debemos informar. ¿Usted sabe por qué? Porque aún con el crecimiento, nosotros pudiéramos duplicar el crecimiento del Producto Interno Bruto, duplicar la riqueza que entra al pueblo dominicano, si nosotros agregáramos valor a los productos y creáramos subproductos de lo que, porque nuestra tierra es rica en todo eso. ¿Cómo? Los países desarrollados crecen por lo que producen, por el valor que agregan a la materia prima. Por eso son países industrializados. ¿Usted sabe por qué nosotros crecemos? Por la inversión. El día que deja de invertirse en la República Dominicana, el sector internacional, o sea, y necesitamos ya por lo menos para crecer, que entren en inversiones al país, en inversión extranjera en dólares, por lo menos 3.500 a 4.000 millones de dólares por año, si no, no crecemos. El año que no nos entre un 100 pesos en inversión, no crecemos un punto. No crecemos ni el 1%. Y la muestra fue el año pasado que a junio, en el mes de junio, crecimos el 1%. ¿Por qué? Porque no llegó inversión extranjera. Ahí es que debemos enfocarnos. Por eso es importante estos planteamientos, porque la gente tiene que reenfocarse. No es posible que nosotros tengamos muchísimos productos y no elaboremos sus productos de ellos. Pero bueno, miren, hay una foto ahí, yo quiero que me pongan la foto del aeropuerto dominicano, del aeropuerto de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Miren. Todos escuchamos decir que ese animal, ese pájaro que está ahí al lado izquierdo, es un Airbus 330 que impactó el domingo cuando aterrizó ese avión. O sea, esa línea aérea viaja diario de España a la República Dominicana. Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón, empresa que administra el Aeropuerto Internacional de las Américas, asumirá el reembolso de los gastos que apliquen tras la reparación del avión de Air Europe.
afectado por el levantamiento de parte del asfalto de la pista de aterrizaje el domingo pasado. Esto sucedió y ha sucedido otras veces, admite. La reparación del avión se completó tras días varados y la aeronave regresó a Madrid anoche, a las 11 de la noche de ayer martes. Dice, tenemos póliza de seguro para estos casos, dice Aerodón, que se activa en estas situaciones. Ya hemos tenido otros casos parecidos a este, en lo que el aeropuerto ha tenido que responder por daños de aeronaves. Y el problema no es, ¿usted sabe cuál es el problema? El problema es el temor que pudieran sentir no solamente estas líneas aéreas, sino los pasajeros que dirían que las pistas de aterrizaje de los aeropuertos dominicanos son como carreteras malas, llenas de hoyos. Vimos esas imágenes, me acotaba el Rubio, me señalaba. Ponme la foto de nuevo, por favor. Rubio Joan Arnaud. Miren cómo se está reparando de noche. No, esa no, esa. ¿Cómo se está reparando de noche esta avería con las luces de un carro, de un vehículo? Porque ni siquiera tienen luces especializadas para eso. Eso da pena. Pero a pesar de eso, le dimos 30 años más, le dio el presidente 30 años más a Aerodón para que explote los aeropuertos del país. Este es el aeropuerto más importante del país porque es el aeropuerto de la capital de la República Dominicana, independientemente de que el de Punta Cana reciba más vuelos y más pasajeros, sobre todo turistas, este es el más importante. Pero bueno, el país amaneció hoy con una operación que se realizó en el sur del país contra el lavado de activos y narcotráfico en Barahona, Pedernales, Santo Domingo Oeste, Baní y San Juan de la Maguana. La operación está siendo desplegada por aire, mar y tierra en varias provincias del sur y Santo Domingo Oeste en contra de estructuras del crimen organizado a las que se le han decomisado en los últimos meses más de 5 toneladas de cocaína. La operación Caimán, iniciada desde las 4 de la mañana, se realizaron más de 38 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Oeste y participaron, óigame usted, 481 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo sus unidades sensitivas y más de 40 fiscales. Fueron dirigidas estas operaciones por el jefe de Estado Mayor del Ejército y por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. El Ministerio Público informó que junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio de Defensa, a través de sus comandancias generales, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica han puesto en marcha desde esta madrugada la fase 2 de la Operación Caimán. Este helicóptero, como usted comprenderá, no es de la República Dominicana. Ese helicóptero es Made in USA, es de matrícula norteamericana y en él, fíjese usted, esto es un aparataje, como diría usted, para llamar la atención, para decir que hicimos. Vamos a esperar que de todo esto realmente salga algo positivo, porque estamos muy acostumbrados y realmente se han hecho muchos decomisos de drogas durante el gobierno de Luis Abinader, pero usted no siente que se ha apresado a nadie en particular. Agarran un chofer de un camión, no se informa, por ejemplo, en el multimodal Caucedo, en una carga que estaba destinado a alguien conocido, pero nunca se dice a quién. Agarraron un chofer en un camión, agarraron que yo cuántas toneladas, pero realmente apresan siempre las mulas o los mulos. Miren, recientemente recibimos la denuncia de que el día 4 de este mes
el gobierno de Noboa, tenemos una foto de Noboa y otra de Jorge Glass, fue, ese de la izquierda es el presidente del Ecuador, un hombre muy joven, y el otro fue el vicepresidente del periodo 2014-2018, que está acusado de corrupción. Fue vicepresidente. Bueno, pues en un hecho insólito, inaudito, inaceptable, el presidente Noboa, un jevito, aquí lo vemos con un jaque de leather, de piel, ordenó a la policía ecuatoriana que intervinieran en la embajada norteamericana. Tenemos la número 5, no, la número 5, sí, bueno, adelante, dámele audio para que escuchemos. Es una reacción adicional que se suma también por parte de los Estados Unidos, que en días pasados, después de lo que ocurrió el viernes, también se pronunció rechazando ese ingreso a la embajada mexicana en la ciudad de Quito, y hace pocos minutos también terminó la primera sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, también en Washington, donde Ecuador expuso sus argumentos para haber tomado esta decisión: ingresar con la fuerza pública a la embajada y capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Según el Ecuador, Glass evadió a la justicia. La embajada desoyó que Glass era un procesado y quien también tenía sentencias en su contra. Dijo que el Ecuador siempre entregó toda la información a la delegación diplomática mexicana, que el origen de esta crisis, según el gobierno ecuatoriano, son los casos de corrupción por los cuales Glass está imputado y la intención de evadir la justicia. También cuestionó que las palabras en días pasados del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, donde cuestionaba las elecciones precisamente de Ecuador y dijo que banalizaron el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado. El Ecuador se ratificó en que su decisión también venía acompañada de una alerta enviada al presidente de la República de intento de fuga inminente, real e inminente, que pudiera producir en esa delegación diplomática, lo que aceleró la decisión presidencial. Escuchemos parte de esa intervención del vicecanciller Alejandro Dávalos. Aspirábamos a que México diera cumplimiento a lo previsto en dichas normas y hubiera dispuesto la salida del señor Glass de Espinel, quien no reunía los requisitos para el asilo y quien de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político. Bien, Juan Carlos, un video fue presentado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un video de las cámaras de seguridad del interior de la Embajada Mexicana en Quito, donde se puede ver cómo agentes de la fuerza pública ingresaron esa noche, donde nosotros también estuvimos en la cobertura en los exteriores de esta embajada. Se puede ver cómo se llevan a Jorge Glass cargado con varios de los agentes y se puede también mirar este forcejeo o esta interacción que se produce violenta entre la fuerza pública y el delegado de la Embajada Mexicana encargado, que estaba en ese momento, Roberto Canseco. Esas imágenes fueron publicadas por el gobierno mexicano y servirán, han dicho, como parte para esta demanda que prepara ya ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Ecuador. Escuchemos más también de lo que te decía hace un momento, Juan Carlos, estas declaraciones de Sullivan desde Estados Unidos con respecto a qué es lo que básicamente Estados Unidos repudia de lo que ocurrió en esa delegación diplomática. Quiero tomar un momento antes de pasar a sus preguntas para abordar los acontecimientos del 5 de abril en Quito, Ecuador. Nosotros condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones fueron incorrectas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas
y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Le hemos pedido a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática y con ese fin, acogemos con beneplácito la organización de una reunión del Consejo Permanente de los Estados Americanos esta semana para ayudar a alcanzar una solución diplomática pacífica. Miren, pero yo quiero que me pongan otro video por ahí donde el improvisado presidente de Ecuador está en un lío y no es de ropa. Dice, es la número 5 que nos trajo Wilfrido Pérez. Por favor, señor director. Mr. Chair, gracias, señor presidente, por la convocatoria de esta reunión. Agregando a lo expresado en nuestro comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado a la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que veía amenazada su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma consuetudinaria central en las relaciones entre Estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano, con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general, con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. ¿Cierto? Es decir, que acá es preciso, en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso, la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita de una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo 5 de nuestra Carta Constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Quiero referirme a 2 casos. Quiero referirme al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza por la dictadura uruguaya y desaparecida desde el 28 de junio de 1976, cuando estaba en los jardines de la Embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces, al viceministro Guido Michelín Salomón, respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano. El caso de nuestra propia oficina en Managua. Ninguno de los dos son ejemplos a seguir.
y son inadmisibles desde todo punto de vista. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor presidente. Yo decía hoy en el programa Acceso Sin Límites que produce el buen amigo Nicolás Grullón Ubiñas, que se transmite de 12 a 2 de la tarde por este canal 58, que la única solución posible era volver atrás, y lo ratifica, no habíamos visto esta información, lo ratifica Almagro, ese es Almagro, secretario general de la OEA, que es una institución que no sirve para nada, porque yo, desde mi punto de vista, mi humilde juicio como caimitero embullado, es que todos los países de la OEA, y no solamente de la OEA, miembros de la OEA, sino de la Organización de las Naciones Unidas, debieron retirar sus embajadores de Ecuador hasta tanto no devuelva la situación como fue. De ellos mismos depositar ese señor en la Embajada de México con todas las excusas condignas, así como señala Almagro, para volver a su estado original, y que México sea que decida si le da asilo o no al señor. No es potestativo del país del asilado la decisión de decretar el asilo político. Es una situación del país que lo recibe. Y recordamos lo que pasó con Leopoldo López y otro, que fue candidato, que estaba preso, lo sacaron de la cárcel, lo asilaron en una embajada en Venezuela cuando Hugo Chávez era presidente, y Hugo Chávez o Venezuela no hizo más que dar el salvoconducto y enviar al hombre que había sido sacado de una cárcel en la revuelta aquella que se hizo del golpe de Estado que se le quiso dar a Hugo Chávez. De forma y manera que no hay forma que se pueda justificar esta situación de que cometió Ecuador, so pena de que se tome como precedente histórico, y cualquier hijo de buena madre, pero que tenga un comportamiento antidemocrático e irrespetuoso, pueda, gobernando un país, pueda tomar las decisiones que le vengan en gana, porque eso es intervenir directamente en el territorio del afectado. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial, y cuando retornemos continuamos con más.